En la ciudad de la Alhambra hay un lugar que parece hecho para guardar secretos. La Carrera del Darro, esa calle que baja pegada al río, entre puentes de piedra y fachadas que miran como si guardaran memoria. Fue en ese tramo, entre el murmullo del agua y las sombras del Albaicín, donde, un verano de 1935, Granada vivió noches que nadie olvidó. Así lo recuerdan las crónicas y los relatos que llegaron hasta nosotros. Un verano de miedo, de ventanas cerradas y de gente que no oyó dormir. La primera noche todo comenzó como si fuera una broma del calor. Un chillido agudo que rasgó el silencio, luego otro y otro más, como si un animal raro, o algo que no era animal, insistiera en llamar a la ciudad. Pero no era un gato cualquiera ni el lamento de una bestia conocida. Los vecinos describieron un sonido que se elevaba y se quebraba, un alarido que podía ser comparado con el del gato, pero que tenía giros de aullido que helaban la sangre. Los testimonios de la época, los que quedaron registrados en prensa y en relatos populares, hablan de chillidos que duraron noches enteras, de una criatura gibosa que parecía acechar la ribera aunque nadie la vio con claridad. Las voces en la taberna, la gente a la puerta de sus casas, las lavanderas que solían bajar al río al amanecer, todos contaban lo mismo con pequeñas variantes. Sonaba como si alguien se desgarrara la garganta, decía uno. Era un quejido que rebotaba en los muros, decía otra. Durante 3 jornadas, dicen los papeles de entonces y los folletos que recogen la historia, los chillidos se prolongaron día y noche, hasta que la ciudad se convirtió en un lugar de espera, en una ciudad que no se atrevía a mirar hacia el Darro, y como en todas las leyendas que respiran, aparecieron explicaciones de todos los colores. Algunos intentaron racionalizar: víboras, aves nocturnas, bromistas. Otros, con menos rigor y más miedo, hablaron de un duende, de un ser de la ribera que no tenía lugar entre las cosas conocidas. La prensa local incluso registró notas curiosas. En la Carrera del Darro número 23, un almacén de vinos llamado El Anticuario y su dueño, Germán Fajardo, se convirtieron en parte de la anécdota. Se decía que el duende tenía afición por la sangría que allí se vendía, que rondaba la puerta, que provocaba risas nerviosas y algún susto a quienes pasaban por la noche. Estas pequeñas pistas salpicaron las páginas y alimentaron la leyenda popular. Pero la imaginación del barrio también dio otra historia, la del subterráneo prohibido. Según contaban los más viejos, bajo una casa de la Carrera existía un pasadizo que comunicaba con otra vivienda. Por allí se encontraban a escondidas 2 jóvenes cuyo amor molestaba a un padre autoritario. Cuando el secreto salió a la luz, el padre cerró la entrada con una reja y, según la versión que circuló con fuerza, el novio, desesperado, se quitó la vida en la misma galería. Algunos dijeron que el lamento que llegó a la calle no fue sino el eco de aquel suicidio, un desgarro que volvía una y otra vez, reclamando justicia o consuelo. Es una de las explicaciones que han quedado recogidas en los artículos y notas que han intentado entender lo ocurrido en 1935. Imagínalo, la noche baja sobre la Carrera del Darro, la Alhambra a lo alto como una presencia que vigila, y en la orilla el agua sigue su curso como si fuera un cronista mudo. Entonces, desde algún pliegue de la piedra, nace un quejido que no se parece a nada conocido. Las personas se asoman, los perros aúllan, los niños se acurrucan cerca de la lumbre. Un tabernero que abre su puerta con la llave en la mano asegura que su gato se ergulló y miró hacia el puente como si alguien hubiese llamado su nombre. Esa escena, porque la memoria oral la repite con fervor, la narramos no como prueba, sino como la textura del miedo de aquel verano. No hubo captura, no hubo fotografía convincente, no hubo la certeza que acabe con el rumor. Hubo, sí, noches en vela y una ciudad que se preguntó quién o qué.
podía permitir gritos así. Algunos sacerdotes hicieron rondas de bendición. Otras gentes, con menos fe, se armaron con palos y linternas para buscar la fuente del sonido. Se llegó a pensar que era un truco de alguna banda de jóvenes, una invención para sacar sonrisas a costa del susto. Pero el tono y la persistencia de los lamentos convencieron a muchos de que aquello no era una broma. Cuando un fenómeno toca las estructuras de la ciudad, los puentes, las cuevas, los subterráneos, la explicación fácil pierde fuerza frente al peso de la experiencia colectiva. Déjame ponerte dentro de esos relatos con voces que podrían ser reales, voces recreadas con el respeto a la historia. Yo tenía 12 años, dice una mujer que hoy recuerda con nitidez. Salimos a la ventana porque parecía que alguien golpeaba la noche. Mi madre rezó en voz baja y cerró las cortinas. Mi padre dijo que aquello era cosa del diablo o de un pobre animal herido, pero nadie lo vio. Otra voz, la de un viejo tabernero imaginado para este relato, se oyó por la madrugada. Los clientes se fueron uno a uno. Al amanecer todo cayó, pero no vimos rastro de nada. Solo quedaba el silencio en la loza y el olor a vino. Estos testimonios, sin pretensión de inventariar pruebas, nos cuentan cómo se vive el miedo, como una ola que llega, hiere y se marcha dejando la orilla llena de preguntas. Y aún hoy, si caminas por la carrera del Darro cuando baja la noche, sentirás que las piedras guardan memoria. El río, encajado entre muros, parece susurrar historias prestadas, romances, rencores, noches de oficio y de lavado, el rumor de lavaderos de otra época y, quizá, el eco de lo que no tuvo nombre aquella vez, la belleza del lugar, con sus puentes, sus casas colgadas y el reflejo de la Alhambra en sus aguas. Es también la anatomía perfecta para que una leyenda se instale y resista el paso del tiempo. ¿Qué pasó realmente en 1935? Nadie lo sabe con certeza. Tenemos relatos, crónicas fragmentadas, la memoria de los que heredaron el miedo y la curiosidad, de los que buscan una explicación lógica. La versión más plausible mezcla tradición y circunstancia, ruidos que se amplifican por la geografía, historias de amores prohibidos, la necesidad humana de nombrar lo inexplicable con la palabra duende. Pero también queda un hecho contundente. Durante aquellas noches, la ciudad de Granada se sintió observada por algo que no supo explicar. Esa falta de cierre es la que alimenta el terror. Lo que no se resuelve se vuelve leyenda. Si esto fuera una película, y así lo pueden sentir quienes lo cuentan, el guión buscaría el pulso de la ciudad, una línea de tensión que sube y sube, voces que se convierten en coro, la cámara pegada al agua que refleja la luna y una sombra que aparece y desaparece al borde de la visión. Podríamos llenar el plano con miradas, con pasos en el empedrado, con el choque de una reja que se cierra y con la intrigante nota de prensa que habla de un duende con afición por la sangría. Pero como narradores debemos decidir, ¿queremos explicar o queremos sostener la pregunta? Las leyendas, por su propia naturaleza, sobreviven mejor cuando dejan un resquicio, la posibilidad de que lo que llamamos temor sea, de algún modo, cierto. Aquí no encontrarás la verdad absoluta. Lo que ofrezco es la atmósfera que vivieron las gentes, la secuencia de hechos que dejaron huella y la sensación persistente de que en los pliegues de una ciudad antigua pueden alojarse sonidos que no vienen de este mundo. Puede que fuera un animal desconocido, puede que fuera un cúmulo de coincidencias que se alimentaron unas a otras, puede que fuese simplemente el duende que la imaginación andaluza sabe llamar cuando la noche aprieta. Lo cierto es que, 8 décadas después, seguimos hablándolo. Y la leyenda, como toda buena historia, tiene vida propia. Se regenera en el susurro de una guía turística, en la voz de un mayor que rememora, en el escalofrío que recorre a quien escucha estas palabras.
Así que si alguna vez te acercas a la carrera del Darro, cuando la ciudad guarda silencio, detente un momento y escucha. Quizá oigas solo el río, quizá solo el viento entre los balcones. Pero si en la penumbra escuchas un quejido que sube y quiebra, un sonido que no parece pertenecer a ninguna garganta conocida, no te apresures a reír. Respira hondo, piensa en 1935 y en las ventanas cerradas de aquellos vecinos que no durmieron. Pregúntate si lo que llamamos leyenda no es, en el fondo, una manera de nombrar aquello que nos recuerda que los lugares también tienen memorias imposibles de borrar. Y recuerda, hay historias que se resuelven. Otras, como la del duende del Darro, prefieren quedarse a la espera, escondidas detrás de un puente, listos para volver a contar su historia a la próxima noche que no quiera dormir.